La Iglesia Asamblea de Dios de San Fernando, con dirección en la Villa El Pino de Chépica, tiene el agrado de presentar una reflexión con el pastor Enrique Olcese. Bienvenidos. ¿Cómo están? Una nueva instancia juntos para una reflexión. Septiembre, el mes de la Biblia, el mes de la palabra del Señor, del hablar de Dios. Voy a compartir en el nombre del Señor Jesucristo un pasaje que está en el libro de los Hebreos. Dice así en el nombre del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, interesante, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra en la majestad de las alturas. La palabra de su poder. El poder de la palabra es tan poderosa, una dinamita, una dunamis, que esa palabra fue la que tomó forma humana. Si ustedes se acuerdan, en Juan capítulo 1, del versículo 1 al 4, dice: en el principio, en la eternidad pasada, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en ese Verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas, dice la Escritura, no prevalecieron contra ella. Si queremos cambiar la palabra verbo, que es la acción, verbo es una acción, un movimiento, algo dinámico, lo tendríamos que entender así. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. En el principio era el verbo, la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Todas las cosas por esa palabra fueron hechas. Y sin esa palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Después Juan dice: y aquel verbo se hizo carne, tomó forma humana y vino a este mundo, a esta tierra. El verbo, la palabra, que no es otra que Cristo. Cristo es la palabra. Si bien a la Sagrada Escritura también se le llama la palabra, el logos, pero a Jesucristo se le llama el verbo, el hablar, el aliento, el acento, por llamarlo así, la energía, el soplo del Señor. Al hablar tenemos un soplo, ¿no es cierto? Manifestamos un poco de aliento. Bueno, Dios el Padre sopló en nuestra nariz aliento de vida. En Cristo Jesús nosotros fuimos creados, así está escrito. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, estando en el mes de la Biblia, es imposible no hablar de la palabra, de la Escritura, de esta biblioteca con 66 libros. Lo hemos dicho, 27 pertenecen al Nuevo Testamento y 39 son del Antiguo Testamento, de la historia judía. Pero quiero centrarme en esto que dice el libro a los Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Fíjense que en este mismo libro, al final del capítulo ya del libro de Hebreos, dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, que no era otro que Moisés,
mucho menos nosotros si desecharemos al que nos amonesta desde los cielos. Y aquí mismo, en el capítulo 1, dice la Escritura: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Que hemos oído de quién? Del Hijo, de lo que nos habla el Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces, hasta por un burro habló. Un burro le habló a un profeta. Un burro usó el Señor. Y Jesús dijo: si estos callaran, si los niños callaran, hasta las piedras hablarían. Dios nos ha hablado por los profetas. La ley y los profetas eran hasta Cristo. De ahí en adelante el reino de Dios es anunciado. Pero el que nos habla, la última y definitiva palabra la tiene el que nos habla, Jesucristo el Señor. Y por eso, ese verbo que se hizo carne, ese verbo que vino y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ese Señor Jesucristo que regresó al trono, a la diestra del Padre, amada, familia, hermano, hermana, amigo, te sigue hablando. El hombre busca en las ofertas inagotables de este mundo, en ser feliz, en tener comodidad, bienestar, entretenimiento. Y escucha muchas otras palabras. Cada noche, ¿qué palabra escuchamos? Palabras que son dolorosas, crímenes, robos, portonazos. Pero el Señor, a esta hora y en esta reflexión, te dice: Dios quiere hablar a tu corazón y te habla por el Hijo. Al Hijo que lo constituyó heredero de todo y por lo cual hizo el universo. Ten un tiempo, querido amigo, y acércate a escuchar el hablar del Señor Jesucristo. Él dice: al que a mí viene yo no le echo fuera. Me encuentro hoy aquí en la calle Chillán 321 en San Fernando, en el templo nuestro de las Asambleas de Dios, Templo Renacer. Pero estaremos también mandando algunas reflexiones desde la Villa El Pino, nuestro local allí en Chépica. Que el Señor te hable. Miren a mí todos los términos de la tierra y sean salvos, dice el Señor. Mirad a mí, mirad al que habla. No desechéis al que habla. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación. Esto fue Una Reflexión con el pastor Enrique Olcese.